Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Voy a tomar un versículo y el cual vamos a estar mirando toda la semana. Un versículo y lo vamos a mirar toda la semana, pero es un versículo que, bueno, trae mucho para poder aprender. Y dice así, Efesios 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Lo vuelvo a repetir, Efesios 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bueno, es un versículo muy interesante. El apóstol Pablo da una recomendación y el Señor, bueno, nos habla esta mañana a cada uno de nosotros, que es lo que Él quiere, hablar a nuestra vida, que nosotros podamos atender el llamado, ya que la palabra de Dios dice que es útil, tiene una utilidad y es útil para redarguir, para instruir, para enseñarnos, para guiarnos, para exhortarnos. La Biblia es útil. Y aquí el apóstol Pablo está dando un consejo muy importante. Dice, quítate o quítense ustedes toda amargura, y comienza a mencionar lo que conlleva o lo que sigue después de la amargura. Porque la amargura es un punto que trae muchos bracitos y afectan a la vida espiritual. Dice, quítate toda amargura, quítate el enojo, quita la ira, quita la gritería, la maledicencia y toda malicia. Entonces vamos a estar viendo, cada actitud o cada característica que da, la vamos a estar mirando en esta semana en los devocionales. Así que comparte, dale like, dale reacción y déjanos tu comentario. Y bueno, gracias por todos los que están escribiendo. Ya está Consuelo Torres Ramírez, dice agradecida con Dios por esa hermosa bendición para mi familia. Gracias, Padre Celestial. Bueno, que Dios le bendiga y me da gusto saber que Dios esté obrando. Jessica Moreno pone hashtag agradecida con Dios. Y dicho sea de paso, gracias hermana Jessica Moreno que nos está escuchando, porque bueno, a pesar de que mi cumpleaños ya pasó, todavía, bueno, sigo recibiendo bendición y gracias por la bendición que me envió. Y bueno, dice nuestro hermano Chuy Carrizales Rojas, agradecido con Dios porque me ha escogido desde el vientre de su madre. Amén. Así dice la Escritura. Él puso su mirada sobre nosotros. Juan y Carrizales, hashtag agradecido con Dios. Muy bien, pues el apóstol Pablo da esa recomendación. Y recuerda, la Biblia dice que la palabra es inspirada por Dios y es útil. El problema que pasó, que atravesó el pueblo de Israel fue que la palabra no les fue provechosa, dice en uno de los versículos de la epístola a los Hebreos. No les fue provechosa. Tenemos que permitir que día a día la palabra tenga un efecto en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo comienza diciendo, quítate toda amargura, quítate todo enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Y comienza diciendo, bueno, la amargura. Y hoy vamos a tratar esa parte. La amargura, porque es algo que si no lo tratamos, bueno, puede traer consecuencias a nuestra vida espiritual, y no solamente eso, sino que, bueno, también puede afectar relaciones interpersonales, puede afectar tantas cosas. La amargura ha hecho que muchos, mengüen en su vida espiritual, y puedo decir que hasta muchos se han alejado del Señor a causa de la amargura. Por eso el apóstol Pablo dice, quítate toda amargura. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos atravesado esta parte, ¿verdad? De sentirnos resentidos, molestos contra alguien, porque nos hemos sentido ofendidos. Y de ahí, bueno, ya viene el enojo, la ira, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? En el mismo capítulo de Efesios, pero el versículo 22, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, que está viciado, contaminado conforme a los deseos engañosos. Fíjate qué interesante es que el apóstol Pablo habla esto, dice,
pues hay que despojarnos día a día. Tenemos que estar conscientes y, bueno, ser muy sinceros delante de Dios y hacer un inventario en nuestro corazón y qué es lo que está afectando. Y principalmente respecto a este tema. Si hay amargura en nuestro corazón, bueno, sacarla del corazón, que Dios pueda sanar esa herida, esa ofensa en el corazón y restaurarnos para seguir adelante en el propósito del Señor. Por eso Él dice, despójate de lo viejo, ¿verdad? Que de la vieja manera de vivir, así lo dice. Recuerda lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Cuando nosotros le recibimos, Él pone la naturaleza de Cristo, por eso somos nueva criatura. Y el apóstol Pablo da la recomendación, pero hay una naturaleza vieja, pasada, que está contaminada y es la que Dios quiere ir transformando, ir cambiando para ser más como Él. Segunda de Pedro, mira lo que dice. Segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. En relación a que hemos recibido una nueva naturaleza. Dice así la Escritura. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Él nos ha dado, por medio de Jesús, una nueva naturaleza, pero Él quiere seguir trabajando en nosotros. Quiere seguir trabajando en nuestro corazón. Recuerda, nosotros somos la arcilla en las manos del alfarero. Y Él quiere hacer una vasija nueva en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo compara al creyente con una vasija. Dice, somos vasos de barro. Nosotros, donde hay un tesoro, Dios deposita un tesoro, su presencia, su palabra, la unción de su Espíritu Santo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso Dios quiere seguir tratando en nuestro corazón. El problema es cuando permitimos o cuando no queremos aceptar, no queremos ver que hay algo que afecta. Y en este día, bueno, que es la amargura. Día a día Dios sigue trabajando en nosotros y Él nos quiere transformar por medio de su Espíritu. Quizá tú no lo miras, porque yo me he topado gente que dice, es que yo no veo que Dios haga algo. No, sí hace algo. Otra cosa es que no le estás poniendo atención, pero Dios sin duda trabaja porque Él tiene un objetivo en nosotros, tiene una meta en nosotros. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, ahí mismo, pero en el capítulo 4. El capítulo 4 trae, bueno, la carta o la epístola de los Efesios es una carta muy, muy provechosa para nosotros. Dice el capítulo 4, el versículo 13. Hasta que todos lleguemos. El Señor quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él tiene una meta. La meta es que todos lleguemos, no solamente unos cuantos, sino que todos lleguemos. Él quiere que tú llegues a esa estatura. ¿Cuál es la estatura? La de Cristo. En otras palabras, tenemos que ser más como Jesús. Eso es lo que Él quiere. Él quiere trabajar en nosotros para que seamos más como su Hijo Jesucristo. Aquí el asunto es que si nosotros permitimos la amargura, eso va a estorbar el proceso. Eso va a impedir el proceso. Todos tenemos esa meta. Nuestra meta no es ser prósperos, no es tener cosas materiales. Nuestra meta principal es ser como Cristo. Parecernos más a Jesús.
Y la amargura va a impedir el proceso en el creyente. Por eso Pablo dice, despójate, quítate toda amargura. ¿Sabes? Para que el vaso pueda ser lleno, primero tiene que ser vaciado. Lo vuelvo a repetir. Para que el vaso, que ya te lo mencioné que somos cada uno de nosotros, el vaso pueda ser lleno, primero tiene que ser vaciado y luego se limpia. Ahora sí puede depositar lo nuevo. No podemos avanzar con corazones amargados, con corazones resentidos. No podemos avanzar porque la amargura es muy silenciosa. La amargura es un enemigo muy silencioso, pero que hace muchos estragos en la vida espiritual. Entonces, despójate de esas, en otras palabras, despójate de esas malas actitudes que dañan tu vida espiritual. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quítate esas malas actitudes que dañan tu vida espiritual. La amargura. La amargura, para entender un poquito esto, la amargura es un sentimiento de frustración. La amargura es ese resentimiento o tristeza a causa de una ofensa. Eso es amargura. La amargura es ese sentimiento de frustración, de resentimiento, de tristeza a causa de una ofensa. Yo creo que todos nosotros nos hemos sentido ofendidos, y déjame decirte, quizá todos nosotros también hemos ofendido. Y cuando permitimos la ofensa y no la tratamos con madurez, es ahí donde se gesta la amargura. Estamos expuestos día a día a ser ofendidos, ya sea por un familiar, un amigo cercano, una persona. Yo he sido ofendido muchas veces. No es agradable, no te voy a decir, y cuesta trabajo el pasar por alto. Pero yo he entendido que para mí es más importante mi sanidad en el corazón, el mantenerme con un corazón estable, sano, porque la amargura puede ser un estorbo que me descalifique. Entonces, la palabra amargura en su contexto original o en su etimología original tiene que ver con algo punzante, algo que se clava en el corazón. Cuando en la Biblia habla de amargura, tiene que ver con algo punzante, pero también tiene que ver con veneno, porque eso es lo que produce la amargura. Se clava en el corazón y daña y lastima, y es como un veneno que va contaminando. Contamina tu corazón, contamina tus emociones, contamina tus pensamientos, contamina tu hablar. La amargura el problema es que puede formar raíces en el corazón, así lo menciona el apóstol Pablo. Raíces. Y luego contamina a otros. Porque alguien amargado tiende a contaminar con sus palabras a otras personas. Yo he tenido algunas experiencias a través de esto, como gente se ha contaminado porque escuchó hablar mal de tal persona o de tal pastor, y se contaminan de escuchar, porque en realidad la amargura trae daños colaterales también. ¿Sabes? La amargura te lleva, esto es lo tremendo, y quiero que pongas mucha atención en esto que te voy a decir. Comparte, por favor, el video, porque esto le puede ayudar a muchas personas. ¿Sabes que muchas personas no se levantan a causa de una amargura? Muchas personas están así estancadas porque no supieron gestionar esta parte que es la amargura. No supieron cómo tratar, cómo lidiar con esa amargura. Ahora, fíjate esto, la amargura
Lo que produce es llevarte a revivir la ofensa cada día, aunque ya haya pasado mucho tiempo. Eso es lo que produce la amargura, te lleva a revivir. Mucha gente vive continuamente recordando su pasado. Es que en el pasado me dañaron, y es que en el pasado me ofendieron, y es que esta persona me dijo esto y no, y te lleva a recordar día a día. Y ya pasaron años y sabes que te está lastimando, está taladrando tu corazón, te está quebrando. Por eso es importante. El apóstol Pablo dice: quítate toda amargura. Ahora, ¿cómo actúa la amargura? Y te voy a dar algunas características, porque, bueno, es importante que tú aprendas a discernir y que tú puedas ver en tu corazón. A veces uno puede decir: pero yo no estoy amargado. Yo contaba hace poco la experiencia que tuve. Yo soy muy fácil, procuro el no tomar tan en serio esas ofensas y pensar otras cosas. No sé, que tuvo un mal día mejor. Una vez una persona muy importante para mí, pues, dijo algo que me ofendió, pero aprendí a pensar mejor de otra manera, y dije: bueno, quizás lo dijo porque tuvo un mal día, y bueno, no refrenó su lengua, y así prefiero no tomar tan en serio, porque puede dañarme, puede afectar, y seguir mirándolo como, bueno, con el afecto, ¿verdad? Que mi corazón no cambie. Y yo creo que esa es una de las maneras en las que podemos nosotros responder ante la ofensa. Pero, ¿cómo actúa la amargura? ¿Cómo opera la amargura? Número 1, si quieres anotarlo. La amargura, cuando comienza a operar, hace que tu boca no se refrene. No hay freno en tu boca. No hay freno. Hablas, porque la amargura te lleva a hablar mal de la persona. Y comúnmente dentro de la iglesia pasa eso. Gente que se ofendió, y al no saber trabajar en esta parte, bueno, la amargura empieza a operar. Y luego más si hay orgullo, o sea, mézclale algunas otras cosas, y más si hay orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a contaminar a otras personas. Algo que les ofendió a ellos hace que su boca no se refrene, y empiezan a criticar. Y empiezan a hablar a espaldas del pastor, a espaldas del líder, a espaldas de tal persona, a espaldas. Y sabes, una vez, te voy a contar así rapidito, una vez una persona, hace muchos años, me dejó de hablar como 3 meses. Y bueno, yo respeto. Cuando alguien deja de hablarme, bueno, yo procuro 1, 2, 3 veces, pero cuando veo que pone una distancia, bueno, trato de respetar y guardar distancia, y así también guardo mi corazón y no le doy lugar al diablo. Y como 3 meses, y un día me habla y me dice: ¿puedo hablar con usted? Claro, y me visitó. Me dice: quiero pedirte perdón. Y yo dije: bueno, ¿por qué? Me dice: lo que pasa es que me dejé contaminar. Dice: una persona se ofendió contigo por lo que en una predicación dijiste, y él lo tomó tan personal, se ofendió. Y esta persona tenía mucho contacto con ella, dice, y cada vez que se juntaban se reunían, porque cuidado con los que están amargados, es lo que hacen. Juntan a su círculo, pero solamente para criticar, solamente para estar hablando mal, y principalmente de aquellos que les ofendieron. Y dice, y de tanto escuchar que hablaba mal de ti, hablaba mal y mal y mal, dice, yo empecé a creer eso que él decía. Por eso el apóstol Pablo dice que la amargura puede contaminar a otros. ¿Cómo lo hace? A través de nuestras palabras. Y dice, me decía esta persona, porque lo conozco de hace muchos años, me decía: yo te conozco, dice, y sé cómo tú eres, etcétera, etcétera. Dice, y la verdad, pues sabía que no era cierto lo que él decía, pero de tanto escucharlo, comencé a creer. Y así opera la amargura. Por eso hay que tener cuidado con quién nos asociamos, hay que tener cuidado. El grupito, ¿verdad? A veces con el que nos reunimos, y si empiezan a criticar, si empiezan a hablar solamente específicamente de una persona, empiezan a tomarlo, bueno, y de cualquier persona, o
O sea, tú debes de tener cuidado porque puede ser contaminado. Job capítulo 7. Deja algo en la barra de comentarios, escribe algo que puede edificar. Comparte este video, pues está interesante este tema. Mira lo que dice Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Pero él dice, no refrenaré mi boca. El que está amargado no va a refrenar su boca. Es una manera es una válvula de escape y saque, como cuando abres una válvula y sale la presión, que no es la correcta. Porque ten la seguridad que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra que sale de nuestra boca. Así lo dice la Biblia. Él nos va a pedir cuentas. Entonces imagínate, todos yo creo que hemos caído en alguna vez en un problema de estos. Y es hasta que nosotros maduremos y entendamos y despojarnos de esa amargura y aprender a gestionar esta parte, aprender a lidiar con ello y mantener el corazón sano. Así es como actúa la amargura, a través de las palabras. Segundo, a través de la crítica. Alguien amargado constantemente va a estar criticando todo. Si se hace, ¿por qué se hace? Si no se hace, ¿por qué se hace? Critican todo, nada les parece. Yo he escuchado gente, y voy a hablar de mi parte, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo sí sé lo que pasa acá conmigo. Pero mucha gente, bueno, cuando está amargada critican al pastor, critican al ministerio y dicen, ¿y por qué lo hace? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué pide? ¿Y por qué transmite? ¿Y por qué aquello? Yo siempre digo, bueno, si estuvieras en mis zapatos fuera diferente, yo creo. Es como cuando vemos un partido de fútbol, ¿verdad? Vemos un partido de fútbol y cuando estamos sentados o detrás de la televisión, digo, porque yo lo he hecho, y empiezo a hablar como si yo fuera el director técnico. Y empiezo a criticar, no, ¿por qué? Así somos, la amargura te lleva a hacer eso. Pero otra cosa es cuando estás ahí en el campo, en la cancha. Entonces mucha gente critica. ¿Por qué? Porque la amargura ya está operando. Si tú miras Números capítulo 12 del 1 al 10, habla de Aarón y María. Criticaron a Moisés. No les gustó porque se tomó a su mujer, porque tomó una mujer extranjera, y empezaron a criticarlo. Y bueno, ya quizás sabemos, ¿verdad? Y si no sabes, recomiendo que leas ese capítulo, Números 12. Lo que les pasa, porque cuando tú criticas, ahí vienen consecuencias. Primero, actúa en palabras. Segundo, en crítica. Tercero, hay queja todo el tiempo. De todo se quejan. La amargura se convierte, ¿sabes?, en una prisión. Te aprisiona emocionalmente. Te aprisiona el alma. Hechos capítulo 8, y vamos terminando nuestro devocional. Recuerda dejar un comentario. Deja tu comentario. Y bueno, ¿qué opinas de este tema? El apóstol Pablo dice, quítate toda amargura. El día de mañana vamos a tratar con otro punto, el punto del enojo. Pero mira lo que dice. Hechos capítulo 8, el versículo 37. Perdón. No, perdón, me equivoqué de versículo. Mil disculpas. Mañana se los doy. Pero el versículo que quiero hablarte o que quiero mencionar es donde Pedro declara que estaba en prisión de amargura. Porque la amargura se convierte en una prisión. La amargura te lleva a perder relaciones importantes. La amargura daña, entonces despójate. Quítate la amargura. Pastor, es bien difícil. Claro, pues que es difícil, pero es más difícil vivir amargado y perder en la carrera, ser descalificado. Eso sí es más difícil.
Jesús dijo, perdona, así como el Padre te ha perdonado. Yo escuché decir a un predicador que hay muchos que se creen más que Dios. Fíjate lo que dijo, hay muchos que se creen más que Dios, porque si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces, cuando no perdonamos, entonces tú que te crees más que Dios. Si Dios nos perdonó, perdonó nuestras ofensas en la cruz del Calvario. Dios perdonó nuestros pecados. Por eso dentro de la oración modelo que nos da el Señor Jesús dice, perdona las ofensas, perdona. Y hay algo más delicado, amada iglesia, que nuestro Señor Jesús dijo, si tú no perdonas, el Padre no te puede perdonar. O sea, hay que aprender a perdonar las ofensas y no dejar que la amargura dañe. Perdona. La solución, Proverbios 19, y ese es el último versículo que leemos. Proverbios, deja tu comentario. ¿Qué te parece este tema? El día de mañana, toda esta semana vamos a estar hablando acerca de esto. Proverbios 19, el versículo 11. Mira lo que dice, la solución que la Biblia nos da. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La Biblia dice en el libro de los Hechos, Dios, habiendo pasado por alto, dice, los pecados de este mundo, de esta generación. Nosotros tenemos que aprender. Hay un libro muy interesante, no es cristiano, pero muy interesante y te lo recomiendo, se llama Los 4 Acuerdos. Es un libro que he leído algunas veces. Hay 4 acuerdos, enseña este autor. 4 acuerdos que te van a ayudar a mantenerte saludable, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. El libro se llama Los 4 Acuerdos, o el principio de los 4 acuerdos, algo así, pero habla de los 4 acuerdos. Y el primero de ellos es el no lo tomes personal. Aprende a tomar los asuntos personales. Y eso es muy interesante. A Jesús, ¿cuántas veces no lo ofendieron? Le dijeron que estaba endemoniado. Le dijeron, demonio tiene, imagínate. Su propia familia decía, está fuera de sí, no le hagan caso. Y le dijeron más cosas y sin embargo él pasó por alto todo eso. Y recuerda, nuestra meta es ser más como Jesús. Aprender a pasar por alto, no tomarlo personal. Yo te mencionaba hace un momento cuando una persona importante para mí, pues dijo algo que me ofendió en el momento, ¿verdad? Pero yo aprendí a no tomarlo personal y dije, bueno, está bien, quizá fue un mal día y fue la manera y me tocó a mí, pero no lo voy a tomar personal porque yo no quiero tener un estorbo. Entonces, perdonar es tomar la decisión de soltar el resentimiento, soltar la ofensa. Perdonar es vivir en libertad. Perdonar es vivir en libertad. Así que no permitas que la amargura se convierta en una prisión para tu vida. Perdona quien sea o quien quiera o quien te haya ofendido. Perdona. Deja que Dios te restaure. Deja que Dios sea quien sane tu corazón y vive en paz. Quítate de toda amargura. Quítate de todo resentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, gracias. Señor, ayúdanos a despojarnos, a quitar toda amargura. Señor, no permitas que nuestro corazón se contamine. Padre, escudriña nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a saber lidiar con la ofensa. Señor, que podamos soltar a aquellos que nos han ofendido.
Que nada estorbe, Señor, en nuestro caminar. Que nada estorbe, Señor, en nuestro proceso, nuestra meta, que es ser como tú. Tomar el ejemplo, Señor, de tu Hijo Jesucristo, que aún en la cruz del Calvario se burlaban, lo ofendían, pero Él declaró unas palabras tan poderosas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Queremos ser mansos y humildes como lo fue tu Hijo Jesús aquí en la tierra. Espíritu Santo, ayúdanos a despojarnos de toda amargura. Trae sanidad, Señor, sobre tu pueblo. Aprender a perdonar, a pasar por alto, a vivir en libertad, Señor. Y que podamos vestirnos de amor, de humildad, vestirnos con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, sigue tratando en nuestro corazón. No nos dejes, Señor, así. Queremos seguir en las manos del alfarero, porque queremos llegar a la meta y queremos ver tu gloria, Señor, y que tú te manifiestes en nuestras vidas. Queremos ser vasos útiles. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, pues terminamos nuestro devocional y bueno, damos gracias a Dios que podemos aprender de la palabra y que el Señor siga, bueno, obrando a través de ella. Recuerda, quítate toda amargura y vive en libertad. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron, que el Señor les bendiga. Espero y el día de mañana puedas conectarte junto conmigo. Pero también quiero invitarte, hacerte la invitación. El día de hoy tenemos nuestro servicio presencial. Hemos tenido unos servicios de verdad, wow, donde el Espíritu Santo está obrando, está fluyendo aún en medio de estos tiempos difíciles. El domingo tuvimos una excelente reunión, de verdad fue un quebrantamiento, así que ven, congrégate. Hoy a las 7:30 comienza nuestro servicio para que te vengas juntamente con tu familia. Estamos siguiendo las medidas sanitarias.